Dicho popular dice que el capitán es el último en dejar el barco y que si tiene bendición, paciencia y más, tal vez pueda ver cómo el barco vuelve bien a continuar marchando con un destino seguro. Se lo digo porque, bueno, estamos conmovidos por el terremoto de Colombia, pero no olvidamos de ninguna manera el terremoto que ha impactado con tantas víctimas y tanto dolor en Venezuela y que todavía por mucho tiempo va a ser parte de un desafío de reconstrucción. Vamos a tener el privilegio, mire, de hablar con un hombre que nació en Tánger, eso ya habla por sí mismo. Lo digo porque el judaísmo que se vivió en Marruecos fue único y maravilloso y todavía, gracias a Dios, sigue siendo parte de un mundo de un judaísmo equilibrado y maravilloso y culto. El hombre hace ya muchos años vive y se ha quedado en Venezuela, es el gran rabino justamente de la comunidad de Venezuela y me refiero al rabino Isaac Cohen. Rabino, ¿cómo le va? Y gracias por este sejut. Gracias, estimado. Es un honor y un placer y un privilegio el poder conversar contigo acerca de temas tan importantes para la judería en general, Rabino, como es, sí, sí, lo dígame, escucho. No, no, lo escucho, lo escucho. o sea, como es estos momentos que yo llamo históricos, donde ayer se firmó un comunicado, se publicó un comunicado donde el gobierno nacional con Israel accedieron a tener relaciones consulares entre ambos países y ahí de seguir desarrollando, cultivando pues esas relaciones que tanto queríamos y pedíamos que se diera. Ya vamos a ahondar sobre esto, Rabino, pero antes quisiera que usted nos actualice sobre esta terrible situación que se vive todavía en Venezuela luego del terremoto. ¿Cómo está el país frente a esta catástrofe? El país sufrió un doble terremoto y no es fácil, pero afortunadamente Venezuela es un país que siempre se levanta. Cuando pensamos que cae, se levanta. Y hay personas de buena fe que se dedican cuerpo, alma y corazón para reconstruir este gran país que es Venezuela, como la presidenta Delcy Rodríguez, como su canciller, con quien tuve contacto últimamente. Y la verdad, están trabajando por este país y que creo, y estoy casi seguro, vamos a salir adelante. Rabino, usted habló de un doble terremoto, yo le voy a agregar otro que no es de aquellos que la naturaleza impone, sino de lo que a veces la política y algunas otras situaciones imponen. El año, como usted dijo, 2009, ya hace casi una vida, en enero del 2009, el que era presidente, el presidente Chávez, expulsó al rabino Shlomo Cohen, el rabino, mire, el fallido, el embajador de Israel en Venezuela, rompió relaciones diplomáticas y esto trajo mucho dolor a bueno, el vínculo bilateral histórico tan bueno entre Venezuela e Israel y por otro lado a la comunidad judía que además fue bastante golpeada, no solo por esa situación, sino por, bueno, distintas. Como dije, usted se ha quedado ahí y es el capitán que se quedó en el barco y que hoy tiene la bendición de ver este reinicio de relaciones consulares, esperemos se profundice y llega mucho más, y que tiene que ver también con este grupo humanitario que llegó a ayudar en el terremoto, seguramente ayudó, y a su tarea enorme de estos años para tratar de que estos vínculos se restablezcan. Cuéntenos cuáles son sus expectativas, si cree que este paso llevará al restablecimiento pleno de las relaciones y cómo está
este camino de Venezuela post Chávez, post Maduro y hoy con Delcy Rodríguez? Eh, yo soy un enamorado de este país, de Venezuela, motivo por el cual voy a cumplir el año próximo 50 años como rabino de la comunidad sefaradí de Venezuela. Pu, pu, pu. Y es muy poco. Y conozco bien al venezolano. El venezolano es bueno, bondadoso, tiene corazón y influencias, que no quiero decir en estos momentos, fueron quienes desviaron del norte extraordinario que tenía Venezuela. Y lamentablemente ocurrió hace 17 años ese rompimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel. Desde ese momento yo empecé, cuando nadie creía que yo hubiese podido agregar una gotica de agua. Yo empecé con el presidente Maduro y le dije, tenemos que empezar una época de noviazgo. Y me voy a explicar. El noviazgo antes de casarse. Uno no se casa y después llega a la época del noviazgo. El noviazgo es lo que ahorita hemos visto, la representación consular. Una vez que iniciemos eso y hayan otros intereses culturales, técnicos, tecnológicos, porque Israel sigue asesorando a Venezuela en la parte sísmica. Una vez que eso se dé, van a descubrir las bondades del pueblo judío. Nosotros no somos genocidas, bajo ningún concepto acepto que se nos tilde de genocidas. ¿Defenderse significa ser genocida? No y no. Y entonces en este momento hemos demostrado lo que significa ser judío, que aún no teniendo relaciones diplomáticas, mas sí teniendo relaciones humanas con los venezolanos, hemos pedido a Israel que enviase una delegación de técnicos especializados en la materia, y al punto que la señora presidenta de Venezuela pidió a la única delegación que se quedara 2 semanas más y que siguen los contactos, fue con Israel. Eso demuestra que se está rectificando, que se está mejorando. Hay que ir paulatinamente. 17 años sin. Ahora empezamos con el consulado y, si Dios quiere, más temprano que tarde vamos a tener embajada. Yo estoy seguro, pero hay que empezar. Rabino, esto que nos ha dicho es muy importante desde ya y pensaba mientras lo escuchaba que hay una fantasía muy humana de que pasa la noche y llega la oscuridad, pero nadie se da cuenta de todo lo que transcurre hasta ese Ay, momento. Y digo, todos decían, ¿cuándo va a caer el modelo chavista y Venezuela va a recuperar y ser nuevamente un país libre? Bueno, ya sabemos la historia política, lo que fue llevar a Maduro a los Estados Unidos, y hay este proceso. ¿Usted ve que en este proceso cuánto daño primero ha hecho el chavismo en el pueblo venezolano y cuánto tiempo habrá o se requerirá, usted no es profeta, pero digo, para lograr que se pueda pensar en la era post-chavista? yo quiero decir algo que me parece muy importante. El ser humano debe de estar abocado a construir y no a destruir. Destruir es muy fácil, pero construir falta mucha sapiencia, falta mucho cerebro, como se dice en Yiddish, Yiddishekop.
falta cerebro judío Y lo dice el para... rabino Cohen de Tangir, que sepan algunos, ¿eh? Entonces, lo que yo veo no es el pasado. Hay un refrán en árabe, porque bueno, sé un poco de yiddish y también sé árabe. Los árabes marroquíes dicen lo pasado pisado. Claro. Y por lo tanto yo no hablo del pasado, sino que hablo del presente y del futuro. Yo confío, como siempre confié, en que tendremos Venezuela. Es un gran país, un país de oportunidades, un país para personas que quieren trabajar, crecer en el país, y tiene todas las bondades del mundo. Y la más importante para mí es la calidad humana. Es el venezolano con quien uno puede hablar, con quien uno puede tener diferencias, pero lo importante que no tiene maldad. El venezolano no tiene maldad. A lo mejor malos consejos puede ser, pero yo que tengo 50, mi vida la pasé acá. Y mis hijos nacieron acá. Mis nietos nacieron acá. Les puedo decir de, las bondades que tiene Venezuela. Rabino, desgraciadamente, millones de venezolanos dejaron el país durante estas últimas décadas y dentro de esos millones también algunos miles de judíos. Digo, Seguro. eh, uno, ¿cómo está hoy la comunidad en términos de demografía? ¿Cuántos judíos quedan en Venezuela? Y si usted piensa que a partir de este tiempo distinto pueden empezar a regresar algunos a nuevamente vivir en Venezuela. Bueno, voy a empezar por el final. Ya están regresando en forma paulatina familias a volver al país. Hay algo muy importante que tenemos que destacar. La gente, los judíos que se fueron de Venezuela como venezolanos no judíos, es para buscar el sustento, para buscar a ganar el pan para sus familias, para sus hijos. Y no se fueron por antisemitismo o por persecución a los judíos. Nada, eso no es verdad. Eso no existe. Puede que exista en una persona o en un periodista o en un político, pero no a nivel de gobierno, no a nivel de nación venezolana. Nosotros gozamos del respeto del país y por lo tanto contribuimos. Hubo algunas expresiones, Rabino, que uno recuerda Sí, muy poco felices en términos sí, sí, por eso dije que puede políticos. haber Ujú, una persona o dos personas o tres políticos, pero no es a nivel de pueblo, ujú. no es el antisemitismo, por ejemplo, que se vive en Francia, es un antisemitismo visceral. En Europa es un antisemitismo visceral. Aquí no es antisemitismo organizado. Puede venir de un grupo, y fíjese, está diciendo hasta de un grupo, pero no es política de gobierno. La política de gobierno es que es de inclusión y todos tenemos cabida en este gran país. Bien, nos decía que algunas familias están regresando Sí, y nos explicó el motivo por lo cual la gran mayoría de los venezolanos dejaron Venezuela, que tenía que ver con la situación económica. Hoy, ¿cuántos miembros tiene la comunidad judía que se sepa en Venezuela y si la situación económica está un poco mejor? la, bueno, la presidenta actual tuvo que reorganizar muchas cosas y estamos en la etapa del arranque económico. Una vez que económicamente llegue el dinero al pueblo, inmediatamente eso va a generar mucho optimismo y es una realidad distinta, porque las familias se mueven según donde tengan su sustento. Y en este país todavía hay muchas esperanzas y hay muchas riquezas
del subsuelo que tienen para mantener a una gran población y por lo tanto hace falta administración. Y en eso está esta etapa de transición, sin duda, en un país, como usted dice, tan rico, riquísimo y con tanta potencialidad. Rabino, ¿algún mensaje suyo más sobre este momento en términos de la reconstrucción después de este terremoto espantoso que todavía tiene ahí a los venezolanos tan golpeados en esto del dolor por las pérdidas y de la reconstrucción? Y por otro lado, en lo que hace a este momento, como usted dijo, histórico, donde nuevamente el vínculo entre Israel y Venezuela comienza a caminar en una nueva etapa. Sí, mi mensaje es el siguiente. Usted sabe que para utilizar una expresión moderada, los disturbios de la naturaleza son provocados, yo como hombre de fe, creo que todo, y como dijera Maimónides, todo es movido por una voluntad divina. Y hay un versículo en el Salmo 104 que reza así: el que ve la tierra, es refiriéndose a Dios, y entonces utilizó la palabra Vatirad, vio la tierra a Dios y tembló. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretar? ¿Cuál es la exégesis que uno daría a esta frase del rey David? Bueno, todo proviene provocado por el ser humano. El ser humano tiene que aprender a construir y no a destruir. El ser humano tiene que acercar sus corazones para el bien, no para el mal. Tenemos que educar para la paz y no para la guerra. Y en estos momentos está todo al revés. Y yo lo interpreto. Fíjense qué casualidad, que yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Pero bueno, qué casualidad que dos países hermanos, Venezuela, Colombia, terremotos, dos, uno al lado de otro. ¿Dónde vamos así? Bueno, un poquitico de inteligencia. Y decir que lo que a Dios le importa es el entendimiento, la fraternidad entre las naciones del mundo, y no el odio, y no la guerra, y no la destrucción. Y ese es el mensaje que yo veo como rabino. Y eso es lo que transmite a la humanidad, a judíos y no judíos. Ya está bueno de buscar las guerras, buscar la destrucción, sembrar antisemitismo por doquier. Al contrario, vamos a abocarnos a construir vidas y, como dijera nuestra tradición judía, a construir nuestro mundo, porque el mundo todavía no terminó de construirse. Tiene que ser por nosotros y en nosotros. Kevod Arav, respetado rabino, gracias por el sejut, este privilegio, y que podamos ver mucho tikkun, mucha reconstrucción. Amén, amén, amén. Y que lleguemos a este próximo Rosh Hashanah, ahora que ya estamos casi iniciando el mes de Elul, para el día del juicio, haber hecho y aprendido lecciones, tomado conciencia y hacer que el mundo y el año sea mucho mejor. Y yo quiero, mi estimado, ha sido un honor y un placer conversar y conocerte. Segundo, quisiera que hiciéramos un programa sobre Rosh Hashanah, sobre los Yamim Noraim, próximamente, para transmitir un mensaje de optimismo, de amor, si Dios quiere, pero contigo. Ya está, lo he escuchado y ya digo que hay una shvuá, no soy de hacerlas. Pero no hay shvuá. Eso, pero digo, Bli Neder lo hacemos. Usted, no le voy a contar detalles hoy, pero me recuerda a uno de mis grandes maestros, Alava Shalom, que nació también en sus tierras y que fue el rabino Mordejai Ederi, Alava Shalom. Mordejai Ederi fue alumno de mi abuelo, quien fuese el gran rabino de Tánger. Yo sabía que iban a conocerse por múltiples motivos y tuve el sejud de tenerlo durante años haciendo un programa diario. Hacíamos
de Talmud Torah con él, de enseñanza Qué de Torah. maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Por- Dios te bendiga y te dé mucha salud hasta 120 como a los 20. Amebarej mitbarej, que el que bendice Amén, amén. sea Déjenle bendecido, y usted Amén. por otros, por lo menos 50 años ahí haciendo su tarea Amén. en Venezuela. Amén, amén, ve amén. Ra- Todo lo mejor, querido. Un Gracias, abrazo. y ya quedamos luego para armar ese Listo. programa especial. Listo. Un abrazo. Igualmente para usted y para todos los queridos venezolanos. El rabino Amén. Isaac Cohen, el gran rabino de Venezuela, mire, escuchar estas palabras sí que hacen bien.